En la década de 1990, Colombia, al igual que muchos otros países en desarrollo, se embarcó en un camino de reformas que cambiarían para siempre la forma en que el gobierno manejaba sus finanzas públicas. Estas reformas fueron influenciadas por lo que se conoció como el Consenso de Washington. El Consenso de Washington, una serie de políticas económicas promovidas por instituciones financieras internacionales, abogaba por la liberalización económica, la privatización y la disciplina fiscal. Pero estas reformas no estuvieron exentas de controversia. Las voces críticas argumentaron que las políticas del Consenso de Washington podían tener efectos adversos en las personas más vulnerables y que podrían erosionar la capacidad del gobierno para brindar servicios esenciales. En pleno 2023, más de 30 años después de la implementación de dichas reformas a través de la Constitución de 1991, es tiempo de verificar cómo evolucionaron las finanzas públicas como consecuencia del Consenso de Washington. Acompáñennos. Para comenzar nuestro análisis, verificaremos cómo evolucionaron los ingresos como porcentaje del Producto Interno Bruto en los últimos 30 años. Como vemos en la imagen, a principios de esta reforma en 1991, los ingresos totales del Gobierno Nacional Central se encontraban en alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. Para 2022, en cambio, ya la cifra asciende a más del 16% del Producto Interno Bruto. Como vemos, la evolución ha sido más o menos constante, con algunas fluctuaciones a lo largo de dicho periodo. Como vemos en el gráfico, la mayor parte de estos ingresos del Gobierno Nacional Central corresponden a ingresos tributarios, y esta tendencia se acentúa en los últimos años. Por ello, es muy importante observar cómo se componen estos ingresos tributarios del Gobierno Nacional. Y para ello hay que señalar que básicamente son dos los impuestos que representan la gran mayoría de los ingresos tributarios del Gobierno Nacional Central, más del 70%. El primero es el de renta y complementarios, que ha correspondido históricamente a alrededor del 50% del total de ingresos, mientras que el impuesto al valor agregado, IVA, ha correspondido alrededor del 20% de este total de ingresos. Los otros ocupan entre el 20 y el 25% restante. Como podemos observar en el gráfico, además, entre el año 2012 y 2017, 2018 incluso, podemos ver que estos otros ingresos pesan un poco más por la puesta en marcha del impuesto CREE, que era algo así como una sobretasa al impuesto de renta. Ahora, una vez analizados los ingresos, procedemos a verificar cómo fue el comportamiento de los gastos en las últimas 3 décadas. Como se puede observar en la gráfica, los gastos del Gobierno Nacional Central crecieron especialmente rápido en la primera década de reformas. Esto, en gran medida, debido a la normatividad que se impulsó desde la Corte Constitucional e incluso desde el Congreso, y que insertó en el presupuesto nacional directamente apropiaciones que eran de obligatorio cumplimiento para el Gobierno Nacional y que obligaban a que éste debiera recurrir al déficit para financiar la prestación de los servicios y la garantía de derechos que imponían estas normas. Sin embargo, tras la crisis de 1999, una crisis hipotecaria, se debió adoptar un plan de estabilización que llevó a cabo el gobierno de Álvaro Uribe, deteniendo, el crecimiento de esa deuda. Además, para el año 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos, con el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, a la cabeza, lograron
incorporar a la Constitución el principio de sostenibilidad fiscal y crearon la regla fiscal que mantuvo también estos gastos de forma controlada como porcentaje del PIB hasta el año 2019. Ya para el año 2020, debido a la pandemia del COVID-19, se implementó una política contracíclica que incrementó el gasto como porcentaje del Producto Interno Bruto. Aquí es importante analizar la composición del gasto. Como observamos, ya para el año 2000, la situación de permanente déficit del presupuesto nacional llevó a que el servicio de la deuda para financiar este déficit llegara hasta incluso el 30% en el año 2003, reduciendo fuertemente el porcentaje asignado a inversión para el desarrollo, puesto que el gasto en funcionamiento en general siempre sobrepasó el 50% del gasto del gobierno, y de hecho fue creciente hasta el año 2020, en el momento en el cual ha venido disminuyendo como porcentaje del PIB. También ha venido incrementando de a poco el porcentaje asignado a la inversión, y con el plan de estabilización primero del gobierno Uribe y luego con la incorporación de la regla fiscal y el principio de sostenibilidad a la Constitución, también ha venido disminuyendo el servicio de la deuda. Ahora, si analizamos la composición del gasto por sectores, observamos que el sector que más peso tiene en el gasto es el de salud, protección social y trabajo. De hecho, como vemos, de un 15% al que correspondía en el año 2000, ha venido incrementándose en peso al año 2022, en el cual llega a ocupar alrededor del 25% del total del gasto. También podemos observar cómo el sector Hacienda ha venido disminuyendo. Este fue la segunda parte más, más pesada del gasto para el año 2000, debido precisamente a algunas medidas que impuso la Corte Constitucional para reparar a los afectados por la crisis del UPAC. También podemos observar cómo el sector educación de a poco ha venido recibiendo un mayor aporte del gobierno nacional. Ahora, por ejemplo, tenemos la matrícula cero en las universidades, y también ha venido, decreciendo un poco el presupuesto destinado a la defensa y policía. En gran medida ha ayudado para ello el acuerdo de paz alcanzado con las FARC en 2016. Los otros gastos o sectores del gasto público también han encontrado una mayor inversión del gobierno nacional con el correr de los años. ¿Qué es muy preocupante aquí? Precisamente es muy preocupante que el sector salud, protección social y trabajo demanden tanto gasto, puesto que esto se debe principalmente a las pensiones. De hecho, como dijo la ministra de Trabajo durante la rendición de cuentas de este sector, para el sector trabajo en 2023 tuvimos un presupuesto de 38.8 billones. De este, 86.8% se destinó a funcionamiento y 13.2% para inversión. Es importante aclarar que 97% del presupuesto de funcionamiento para el sector trabajo está destinado a las pensiones. Por lo tanto, el gobierno nacional tiene un gran reto de sacar adelante la reforma pensional que le permita no solo disminuir el déficit, sino eliminar un gasto tremendamente regresivo provocado por el sistema pensional actual, en el que los más acaudalados del país reciben una gran cantidad de subsidios del gobierno nacional, dejando a los más vulnerables sin ingresos en su vejez. También es importante para el gobierno nacional, por lo tanto, reducir gastos como el del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el cual tampoco beneficia a la población más vulnerable y sí genera un gran déficit que sigue incrementando la deuda.
Como podemos observar, el déficit, consecuencia de ese gran gasto que vimos en la primera década de reformas, llegó a ser hasta un 8%, hasta cerca de un 8% del Producto Interno Bruto para el año 1999. A partir de ese año comienza a disminuirse este déficit, especialmente en el periodo entre 2002 y 2008 con el plan de estabilización de Uribe, y luego durante el gobierno de Juan Manuel Santos con la regla fiscal. Posteriormente, con la llegada de la pandemia del COVID-19, se incrementa nuevamente el déficit y ha disminuido luego de a poco en 2021, 2022, en 2023 se espera que sea igual y en 2024 siguiendo la regla fiscal. Como consecuencia de dicho déficit, como observamos en la gráfica, durante la primera década de las reformas, la deuda incrementó de una forma prácticamente exponencial hasta el año 2001, año en el que comienza a atenuarse esa curva, y en el 2003 llega a un pico la deuda alrededor del 45%. Desde entonces, ayudada por la política de estabilización del gobierno Uribe y los altos precios del petróleo, esta deuda comienza a disminuir, pues también incrementa el poder adquisitivo del peso colombiano. Ya para 2014, debido a la disminución en los precios del petróleo, nuevamente comienza a incrementarse esta deuda como proporción del Producto Interno Bruto. Recordemos que la economía colombiana sufrió una deceleración a partir de ese año 2014. Entonces, como conclusión de este ejercicio, podemos observar que Colombia sufrió una gran crisis de déficit y deuda durante los primeros años de durante la primera década de reformas, durante los años 90. Sin embargo, logró estabilizar el déficit y disminuir un poco la deuda gracias a la bonanza petrolera. Sin embargo, nuevamente estamos ante una crisis de deuda, principalmente profundizada por la pandemia del COVID-19. Pero también debido a ciertas inflexibilidades que se crearon en el presupuesto general de la nación como consecuencia de la intervención de las Cortes y el mismo Congreso en la definición de algunos gastos de obligatorio cumplimiento en el presupuesto general de la nación. Por ello, fue muy importante que se creara el principio de sostenibilidad fiscal, o que éste se incorporara en la Constitución y que se creara como consecuencia la regla fiscal a partir del año 2011, que no solo ha ayudado a estabilizar el déficit, sino también a mantener la deuda en unos niveles, digámoslo así, manejables. Sin embargo, como mencionábamos, es importante que se ataquen esos problemas estructurales del gasto que inflexibilizan la oportunidad del gobierno nacional para hacer la inversión para el desarrollo. Específicamente, el gasto pensional es sumamente alto, como observamos, y es profundamente regresivo. Por ello, urge una reforma pensional. Muchas gracias.